Además, el estearato de magnesio es inerte cosméticamente desde el punto de vista cosmético. No se ve afectado por cambios en variables de procesamiento y además es muy consistente entre lote y lote, entre batch y batch. Es relativamente económico y además es fácil de conseguir. Esta es una imagen de uno de los vendedores de estos productos. LFA es una compañía que se dedica a producir o a vender estos excipientes, pero también equipo para producción de tabletas farmacéuticas. Otros lubricantes que se utilizan tenemos, por ejemplo, el talco. El talco es una sustancia inorgánica que funciona como un lubricante. Es un sólido que está formado por láminas. Vemos aquí una imagen de cómo se ve representada su estructura química. Amarillo, silicio, magnesio tiene por aquí, oxígeno, y OHs, ¿verdad? Vemos que son capas y esas capas le permiten a él deslizarse, ¿verdad? Y eso es lo que le da esas propiedades de lubricante. Vemos acá abajo una imagen de un microscopio electrónico de esas partículas de talco. Una de las desventajas que podemos decir del talco es que sus propiedades dependen de la fuente. El talco se extrae de la tierra, así que dependiendo de dónde lo tengamos, pues así van a ser esas propiedades de ese talco. Una ventaja es que disminuye la fuerza, fortaleza de una tableta, pero mucho en una proporción bien pequeña. Y no tiene la desventaja que tiene el estearato de magnesio, de que aquel afecta el tiempo de desintegración y de disolución. El talco no hace esa parte. Y ahora hablemos de los glidants o deslizantes. Como el glidant ayuda a que el material fluya mejor, pues esto nos va a ayudar a tener una mejor uniformidad de peso en las tabletas de nuestro lote. ¿Por qué? Porque la uniformidad de ese peso depende de qué tan consistente nosotros somos en el llenado de los dados durante el proceso. Si el glidant mejora la propiedad de flujo, pues quiere decir que mi proceso de llenado va a ser mucho mejor. Ese dado donde se hace la tableta, que es el molde donde la hacemos, y es el que le da la forma y el tamaño a la tableta, se llena por volumen. Se llena por volumen con material particulado. Si ese material particulado no fluye bien, ese dado no se va a llenar adecuadamente. Y al final el peso de la tableta está relacionado al volumen de material particulado que colocamos dentro de ese dado. Vemos aquí en esta tabla, un ejemplo del libro, algunos glidants que se utilizan comercialmente. Está el silicato de calcio, celulosa. Este es uno de los más utilizados, el colloidal silicon dioxide, óxido de magnesio, silicato de magnesio, almidón y talco, ¿verdad? Este es el ideal o el excelente, pero vemos también, ¿verdad?, que hay otras marcas o productos comerciales. El talco como tal es insoluble en agua, pero no es hidrofóbico. ¿Cómo nosotros medimos la eficiencia de un glidant, verdad? ¿Cómo sabemos si en realidad está funcionando? Pues se mide el ángulo de reposo. El ángulo de reposo, vemos aquí en la imagen de la derecha que al utilizar un glidant, ese ángulo de reposo mejora, ¿verdad? Sin el glidant, entonces vamos a tener un menor ángulo de reposo, ¿verdad? Así que utilizando un glidant vamos a tener un mejor ángulo de reposo, lo que indica que el material fluye mejor. Así que los materiales pueden ser cohesivos y esa cohesión termina afectando qué también fluye ese material y por lo tanto va a afectar el proceso de llenado. Y eso es lo que hace el glidant. Les recalco esto, su función es mejorar ese proceso de flujo del material particulado. También podemos medir la efectividad de un gradient o la eficiencia utilizando el equipo para medir flujo a través de un orificio que es como el que vemos aquí.
vemos varios discos que tienen un agujero de diferentes diámetros. Ese agujero se coloca aquí y entonces nos permite saber bajo cuál de esos agujeros ese material que nosotros tenemos va a fluir adecuadamente. Si nosotros le agregamos un glidant, si tenemos un material que fluye, vamos a poner que por este disco, al agregarle ese glidant, va a poder fluir por un disco que tenga un agujero de un diámetro menor, ¿vale? Así que esto puede ser utilizado como una medida para saber qué tan eficiente es ese glidant en una formulación. También con la uniformidad de peso de las tabletas, ya mencionamos que el peso de la tableta depende del volumen de material que coloquemos dentro del dado. Si el material fluye bien en cada uno de esos dados, nosotros vamos a tener cantidades similares de formulación. Por lo tanto, al final vamos a tener tabletas uniformes en peso. Si mi material no fluye bien, yo le agrego un glidant, debo ver una mejora en la uniformidad de peso. Es decir, si tomo una muestra de tabletas de una formulación que no tiene glidants versus una que sí lo tiene, pues voy a observar que la uniformidad de peso mejora, ¿verdad? Así que esta es una medida indirecta de cuán efectivo es ese glidant. En la descripción del video les voy a dejar estos links que pueden ver el funcionamiento de los equipos que me pueden permitir saber si ese glidant está siendo eficiente o no. Y entonces vamos a hablar de los antiadherentes. La adherencia es causada por la tableta o los componentes de la tableta cuando se pegan a la pared de los ponches, de los punzones. Así que lo que queremos con el antiadherente es evitar que eso ocurra. Se dice, ¿verdad?, que la función del antiadherente es opuesta a la función del lubricante, ¿verdad? ¿Por qué? La lubricación lo que hace es eliminar o disminuir la fricción entre dos superficies, mientras que el antiadherente previene que la tableta se pegue a la tabletera o a partes de la tabletera. Así que generalmente la adherencia empieza cuando tenemos alguna imperfección en la cara de ese punzón y ahí empieza a pegarse material o partículas de la formulación. Así que vemos aquí una foto de antes de empezar el proceso de compresión de tabletas y después. Vemos aquí cómo en la superficie de esos punzones hay material pegado. Cada vez que yo hago una tableta, voy a ver defectos relacionados a ese material. Cuando yo hago mi primera tableta, esa tableta va a quedar suavecita, una superficie lisa. Si se forman partículas adicionales o si se adhieren partículas adicionales que se quedan pegadas a esa superficie, cada vez que yo hago una tableta con este punzón, voy a tener una tableta defectuosa que no tiene su superficie lo suficientemente lisa. Y en la imagen izquierda vemos una serie de punzones diferentes. Esto lo puse aquí para que vean la diferencia que puede haber en tamaños y formas de esas tabletas y punzones. ¿Cómo sé yo si el antiadherente está funcionando? Bueno, si empiezo a ver una disminución en los defectos de las tabletas, quiere decir que funciona adecuadamente. Además, la humedad produce, si mi formulación tiene demasiada humedad, podría empezar a producir que se peguen más tabletas a las caras de esos punzones y al final, mi punto importante para saber si el antiadherente funciona, como ya les mencioné, es los defectos en tabletas.